Manual práctico de las manifestaciones espiritistas. Allan Kardec. Alma, del latín anima, griego, anemos, soplo, respiración. Según unos, es el principio de la vida material, según otros, es el principio de la inteligencia sin individualidad después de la muerte. Según las diversas doctrinas religiosas, es un ser inmaterial distinto del cuerpo que se sirve de envoltura y al que diversas doctrinas religiosas es un ser inmaterial distinto del cuerpo que le sirve de envoltura y al que sobrevive conservando su individualidad después de la muerte. Esta diversidad de acepciones dadas a una misma palabra es una fuente perpetua de controversias que no tendrían lugar si cada idea tuviera su representación claramente definida. Para evitar todo equívoco sobre el sentido que damos a esta palabra, nosotros llamaremos alma espírita o simplemente alma al ser inmaterial distinto e individual unido al cuerpo que le sirve de envoltura, es decir, al espíritu en estado de encarnación perteneciente a la especie humana. Principio vital al principio general de la vida material, común a todos los seres orgánicos, hombres, animales y plantas, y alma vital al principio vital individualizado en un ser cualquiera, y principio intelectual al principio general de inteligencia común a los hombres y a los animales, y alma intelectual a ese mismo principio individualizado. Alma universal, nombre que ciertos filósofos dan al principio general de la vida y de la inteligencia. Alucinación, del latín alucinari, errar, error, ilusión de una persona que cree tener percepciones que en realidad no tiene. Los fenómenos espiritistas que provienen de la emancipación del alma prueban que lo que se califica de alucinación es frecuentemente una percepción real análoga a la de la doble vista, del sonambulismo o del éxtasis, provocada por un estado anormal, un efecto de las facultades del alma desprendida de los lazos materiales. Sin duda, hay a veces verdadera alucinación en el sentido que se da a esta palabra, pero la ignorancia y la poca atención prestada a esta clase de fenómenos ha hecho considerar como ilusión lo que frecuentemente es una visión real. Cuando no se sabe cómo explicar un hecho psicológico, se encuentra muy llano calificarle de alucinación. Ángel, del latín angelus, griego angelos, mensajero. Según la idea vulgar, los ángeles son seres intermediarios entre el hombre y la divinidad por su naturaleza y por su potencia, que pueden manifestarse sea por advertencias ocultas, sea de un modo visible. No fueron creados perfectos, puesto que la perfección supone infalibilidad y cierto número de entre ellos se rebelaron contra Dios. Se les clasifica en buenos y malos ángeles y en ángeles de luz y ángeles de tinieblas. Sin embargo, la idea más general referida a este nombre es la de bondad y la de suprema virtud, según la doctrina espiritista. Los ángeles no son seres aparte y de una naturaleza especial, son espíritus del primer orden, es decir, aquellos que han llegado al estado de espíritus puros.
después de haber vencido en todas las pruebas. Nuestro mundo no es de toda eternidad y mucho tiempo antes de que Él existiera. Espíritus 50 habían alcanzado ya ese grado de pureza. Los hombres pudieron creer que había sido siempre lo mismo. Aparición, fenómeno por el cual los seres del mundo incorpóreo se hacen visibles. Aparición vaporosa o etérea, aquella que es impalpable e inaprensible y que no ofrece ninguna resistencia al tacto. Aparición tangible o estereotita, del griego sólida, aquella que es palpable y representa la consistencia de un cuerpo sólido. La aparición difiere de la visión en que aquella tiene efecto en estado de vigilia por los órganos visuales y el estado de cuanto el hombre tiene plena conciencia de sus relaciones con el mundo exterior. La visión tiene efecto en sueño o éxtasis o en el de vela por efecto de la segunda vista. La aparición nos llega por los ojos del cuerpo y se produce en el mismo lugar en que nos hallamos. La visión tiene por objeto cosas ausentes o alejadas, percibidas por el alma en su estado de emancipación, y en este estado las facultades sensitivas están más o menos en suspenso. Arcángel, ángel del orden superior, véase ángel. La palabra ángel es un nombre genérico que se aplica a todos los espíritus puros. Si se admite para estos diferentes estados de elevación, se les puede designar con las palabras arcángeles y serafines, sirviéndonos de términos conocidos. Ateo, ateísmo, del griego ateos, compuesto del privativo a y de teos, Dios, sin Dios, que no cree en Dios. El ateísmo es la negación absoluta de la divinidad. Quien crea en la existencia de un ser supremo, cualesquiera que sean los atributos que le reconozca y el culto que le profese, no es ateo. La religión reposa necesariamente en la creencia en una divinidad. Esta creencia puede ser más o menos esclarecida, más o menos conforme con la verdad, pero una religión atea sería un contradicho. El ateísmo absoluto tiene pocos prosélitos, porque el sentimiento de la divinidad existe en el corazón del hombre, aún del más ignorante. El ateísmo y el espiritismo son incompatibles. Cielo, en el sentido de morada de los bienaventurados, véase paraíso. Clarividencia, propiedad inherente al alma que da a ciertas personas la facultad de ver sin el concurso de los órganos de la visión. Clasificación de los espíritus. Comunicación espiritista, manifestación inteligente de los espíritus, teniendo por objeto un cambio seguido de pensamientos entre ellos y los hombres. Se las distingue en comunicaciones frívolas, aquellas que se refieren a cosas fútiles y sin importancia; comunicaciones groseras, aquellas que se traducen por expresiones que chocan con el decoro; comunicaciones serias, las que excluyen la frivolidad cualquiera que sea su objeto; comunicaciones instructivas, aquellas que tienen por principal objeto de una enseñanza dada por los espíritus sobre ciencias, moral, filosofía, etc. Para los modos de comunicación, véase sematología, tiptología, psicografía, neumatografía, psicofonía, neumatofonía y telegrafía humana. Crisiaco, aquel que está en un estado momentáneo de crisis producido por una acción magnética.
Esta clasificación se da más particularmente a aquellos en quienes este estado es espontáneo y acompañado de cierta sobreexcitación nerviosa. Los crisíacos en general gozan de la lucidez sonambúlica y doble vista. Deísta, aquel que cree en Dios sin admitir culto externo. Están muy equivocados los que confunden el deísmo con el ateísmo. Demonio, del latín daemo, formado del griego daimon, genio, suerte, destino, manes. Daimons, tanto en griego como en latín, es el nombre que se da a todos los seres incorpóreos, buenos o malos, en quienes se supone conocimientos y poderes superiores a los del hombre. En las lenguas modernas esa palabra se echa generalmente a mala parte y su acepción queda restringida a los genios maléficos. Según la creencia vulgar, los demonios son seres esencialmente malos por naturaleza. Los espíritus nos enseñan que Dios, siendo soberanamente justo y bueno, no ha podido crear seres consagrados al mal y desgraciados eternamente. Según ellos, no hay demonios en la acepción restringida y absoluta de esta palabra. No hay sino espíritus imperfectos que pueden mejorar por sus esfuerzos voluntarios. Los espíritus de la novena clase serían verdaderos demonios, si esta palabra no implicara la idea de una naturaleza perpetuamente perversa. Demonio familiar, espíritu familiar. Demonología, demonografía, tratado de la naturaleza y de la influencia de los demonios. Demonomancia, del griego daimon y mateia, adivinación, pretendido conocimiento del porvenir por la inspiración de los demonios. Demonómano, variedad de la perturbación mental que consiste en creerse poseído del demonio. Diablo, del griego diabolos, delator, acusador, maldiciente, calumniador. Según la creencia vulgar, es un ser real, un ángel rebelde, jefe de todos los demonios, que tiene poder suficiente para luchar contra el mismo Dios. El diablo conoce nuestros más secretos pensamientos, inspira todas las malas pasiones y torna todas las formas para inducirnos al mal. Según la doctrina de los espíritus acerca de los demonios, el diablo es la personificación del mal. Es un ser alegórico que resume en sí todas las malas pasiones de los espíritus imperfectos. Así como los antiguos daban a sus divinidades alegóricas atributos especiales al tiempo, una guadaña, un reloj de arena, alas y el aspecto de un viejo, a la fortuna, una venda puesta en los ojos y una rueda bajo el pie, etc. Así el diablo ha tenido que ser representado por rasgos y características de las bajezas de las inclinaciones. Los cuernos y el rabo son los emblemas de la bestialidad, es decir, de la brutalidad de las pasiones animales. Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno e infinito en todas sus perfecciones. Dríades, véase, hamadríades. Duendes, del latín fadus, fada, hada, especie de diablillo más malicioso que perverso, que pertenece a la clase de los espíritus ligeros. Véase, trasgo. Emancipación del alma, estado particular de la vida humana durante el cual el alma, desprendiéndose
de sus lazos materiales, recobra alguna de las facultades del espíritu y entra más fácilmente en comunicación con los seres incorpóreos. Este estado se manifiesta principalmente por el fenómeno de los sueños, del somniloquio, de la doble vista, del somnambulismo natural o magnético y del éxtasis. Véanse estas palabras. Encarnación, estado de los espíritus que revisten cuerpo. Se dice espíritu encarnado por oposición a espíritu desencarnado o errante. Los espíritus son errantes en el intervalo de dos de sus diferentes encarnaciones. La encarnación puede tener lugar en la tierra o en el otro mundo. En sueño, efecto de la emancipación del alma durante el sueño. Cuando los sentidos quedan aletargados, se relajan los lazos que unen el alma al cuerpo y aquella queda más libre, recobra en parte sus facultades de espíritu y entra más fácilmente en comunicación con los seres del mundo incorpóreo. El recuerdo que conserva el despertar de lo que ha visto en otros medios y en otros mundos o en sus existencias pasadas, constituye el ensueño propiamente dicho. Este recuerdo, no siendo sino parcial, casi siempre incompleto y mezclado con recuerdos de la vigilia, da por resultado en la hilación de los hechos soluciones de continuidad que rompen la trabazón y producen esos conjuntos extraños que parecen sin sentido, poco más o menos que lo que ocurriría con la descripción de un hecho de la que tanto en tanto se eliminarán frases o fragmentos. Erraticidad, estado de los espíritus errantes, es decir, no encarnados durante los intervalos de sus diversas existencias corporales. La erraticidad no es un signo absoluto de inferioridad para los espíritus. Hay espíritus errantes de todas clases y categorías, menos del primer orden o espíritus puros, que no teniendo ya que reencarnar no pueden considerarse como errantes. Los espíritus errantes son felices o desgraciados según el grado de depuración. En este estado, cuando el espíritu, despojado del velo material del cuerpo, reconoce sus existencias anteriores y las faltas que le alejan de la perfección y del bien infinito, entonces es también cuando elige nuevas pruebas al objeto de adelantar más rápidamente. Escala espiritista, cuadro de los diferentes órdenes del espíritus, indicando los grados que tienen por alcanzar para llegar a la perfección. Comprende tres órdenes principales: los espíritus imperfectos, los espíritus buenos y los espíritus puros, y se subdivide en 9 clases, caracterizadas por la progresión de los sentimientos morales y de las ideas intelectuales. Los espíritus por espontánea confesión nos enseñan que pertenecen a diferentes categorías según el grado de su depuración, y nos dicen también que estas categorías no constituyen especies distintas, sino que todos los espíritus están llamados a recorrerlas sucesivamente. Véase el desarrollo relativo al carácter de cada clase de espíritus en el capítulo especial. Esfera, palabra con la que ciertos espíritus designan los diferentes grados de la escala espiritista. Dicen que han alcanzado la quinta o la sexta esfera, como otros dicen el quinto o sexto cielo. Por el modo como se expresan, se podría creer que la Tierra es un punto central rodeado de esferas concéntricas en las cuales se cumplen sucesivamente los diferentes grados de perfección. Los hay también que hablan de la esfera de fuego, de la esfera de las estrellas, etc., con las simples nociones
de astronomía bastan para demostrar lo absurdo de semejante teoría. No puede provenir de expresión, sino de una falsa interpretación de las palabras o de espíritus muy atrasados, imbuidos aún en los sistemas de Ptolomeo y de Tycho Brahe. Si un hombre que se reputa sabio sostiene una tesis evidentemente absurda, el que menos duda de ser de su saber. Si igual debe hacerse con los espíritus, la experiencia nos enseña a distinguir entre ellos. Estas expresiones son pues viciosas, aún tomadas en sentido figurado, porque pueden inducir a error sobre el verdadero sentido de la progresión de los espíritus. Como las más simples nociones de astronomía bastan para demostrar lo absurdo de semejante teoría, no pueden provenir de tal expresión, sino de una falsa interpretación de las palabras o de espíritus muy atrasados, imbuidos aún en los sistemas de Ptolomeo y Tycho Brahe. Si un hombre que se reputa sabio sostiene una tesis evidentemente absurda, es que menos duda de su saber. Igual debe hacerse con los espíritus. La experiencia nos enseña a distinguir entre ellos. Estas expresiones son pues viciosas, aún tomadas en sentido figurado, porque pueden inducir a error sobre el verdadero sentido de la progresión de los espíritus. Véase la reencarnación. Espírita, lo que se relaciona con el espiritismo. Espiritista, el que adopta la doctrina espiritista. Espíritu, del latín spiritus, derivado de spirare, soplar. En el sentido especial de la doctrina espiritista, los espíritus son los seres inteligentes de la creación que pueblan el universo fuera del mundo corporal. La naturaleza íntima de los espíritus no es desconocida. Ellos mismos no pueden definirla, sea por ignorancia, sea por la insuficiencia de nuestro lenguaje. Estamos a este respecto como los ciegos de nacimiento respecto a la luz. Según lo que los espíritus nos dicen, no es inmaterial en el sentido absoluto de la palabra, porque el espíritu es algo y la inmaterialidad absoluta sería la nada. El espíritu pues está formado de una sustancia de la que la materia grosera que impresiona nuestros sentidos no puede darnos ninguna idea. Se le puede comparar a una llama o chispa cuyo fulgor varía según el grado de su depuración. Puede afectar toda suerte de formas por medio del periespíritu de que está rodeado. Véase periespíritu. Espíritu elemental, espíritu considerado en sí mismo con abstracción de periespíritu o envoltura semimaterial. Espíritu familiar, espíritu que se liga a una persona o a una familia, sea para protegerla si es bueno, sea para perjudicarla si es malo. El espíritu familiar no tiene necesidad de ser evocado, está siempre presente y responde instantáneamente al llamamiento que se le hace. Frecuentemente manifiesta su presencia con signos ostensibles. Espíritus golpeadores, aquellos que revelan su presencia por golpes, pertenecen a clases inferiores. Espiritualismo, creencia en la existencia de un alma espiritual inmaterial que conserva su individualidad después de la muerte, abstracción hecha de la creencia en los espíritus, opuesto al materialismo. Véase materialismo, espiritismo. Cualquiera que crea que en nosotros no es todo materia es espiritista, pero
De ello no se sigue que haya que admitir la doctrina de los espíritus. Todo espiritista es necesariamente espiritualista, pero se puede ser espiritualista sin ser espiritista. El materialismo no es ni lo uno ni lo otro. Como estas son dos ideas esencialmente opuestas, era necesario distinguirlas con nombres diferentes para evitar todo equívoco. Para los mismos que consideran el espiritismo como una quimera, era necesario darle a este un nombre especial. Lo necesitan igualmente las ideas falsas que las verdaderas, a fin de entenderse sin confusión posible. Estereotita, del griego estéreos, sólido, cualidad de las aspiraciones que adquieren las propiedades de la materia resistente y tangible. Se usa por oposición a las apariciones vaporosas o etéreas que son impalpables. La aparición estereotita presenta temporalmente a la vista y al tacto las propiedades de un cuerpo vivo. Evocación, véase invocación, pena que sufren los espíritus en funciones de las faltas cometidas durante la vida corporal. La expiación, un sufrimiento moral, tiene lugar en el estado errante y como sufrimiento físico en el estado corpóreo. Las vicisitudes y tormentos de la vida corporal son a la vez pruebas para el porvenir y una expiación para el pasado. Éxtasis, del griego ekstasis, trastorno del espíritu formado de exitempe, quedar asombrado, paroxismo de la emancipación del alma durante la vida corporal, de la que resulta la suspensión momentánea de las facultades perceptivas y sensitivas de los órganos. En este estado el alma solo está unida al cuerpo por leves lazos que propugna por romper. Pertenece más al mundo de los espíritus que entrevé que al mundo material. El éxtasis es algunas veces natural y espontáneo. Puede también ser provocado por la acción magnética y en este caso es un grado superior al sonambulismo. Fatalidad, del latín fatalitas, destino, y fatum, hecho, destino inevitable. Doctrina que se supone que todos los acontecimientos de la vida y por extensión todos nuestros actos están decretados por anticipado y sometidos a una ley de la que no podemos sustraernos. Hay dos clases de fatalidad, una proveniente de causas externas que reaccionan sobre nosotros, a la que se puede denominar reactiva, externa, fatalidad eventual, y otra que tiene su fuente en nosotros mismos y determina todos nuestros actos, siendo por ello fatalidad personal. La fatalidad en el sentido absoluto de la palabra hace del hombre una máquina sin iniciativa ni libre albedrío y por consecuencia sin responsabilidad. Es la negación de toda moral según la doctrina espiritista. El espíritu al elegir su nueva existencia y el género de prueba a que habrá de someterse, hace un acto de libertad. Los acontecimientos de la vida son la consecuencia de esa elección y están relacionados con la posición social de la existencia. Si el espíritu debe renacer en una condición servil, el medio en que se hallará regulará los acontecimientos de modo opuesto que si debiera ser rico y todopoderoso. Pero cualquiera que sea esta condición, él conservará su libre albedrío en todos los actos de su voluntad y no estará fatalmente encadenado
a hacer tal o cual cosa, ni a sufrir tal o cual accidente. Por el género de lucha que ha elegido, tiene la posibilidad de ser arrastrado a determinados actos o de encontrar ciertos obstáculos, pero esto no quiere decir que hayan de cumplirse infaliblemente, ni que él no pueda evitarlos y transformarlos por su prudencia y decisión. Para esto le ha dado Dios el juicio. Valgámonos de un ejemplo para la mayor comprensión del concepto. Supongamos a un hombre que para llegar al lugar que se propone tenga 3 caminos para elegir: uno por la montaña, otro por la llanura y el tercero por el mar. En el primero, lo más probable que haya chinarros y precipicios; en el segundo, pantanos; y en el tercero, tempestades. Pero esto no presupone que haya de ser aplastado por una peña, ni que haya de hundirse en un pantano, ni que haya de naufragar en una ruta más bien que en otra. La misma elección del camino no es fatal en el sentido absoluto de la palabra. Por instinto tomará el hombre aquel en que habrá de encontrar la prueba elegida. Si debe luchar contra las olas, no llevará su inclinación a tomar el camino de la montaña. Según el género de pruebas elegido por el Espíritu, está expuesto a ciertas vicisitudes y por tal razón de estas vicisitudes se haya sometido a determinados impulsos que depende de él refrenar o consentir que se desarrollen. Aquel que comete un crimen no es porque fatalmente se ha llevado a cometerlo, eligió una voluntad. De lo que se sigue que el libre albedrío existe para el espíritu en el estado errante, en la elección de las pruebas a que se somete, y en el estado de encarnado en los actos de la vida corporal. No hay fatal sino el instante de la muerte, pues hasta el modo de morir es una consecuencia del género de pruebas elegido. Tal es, en resumen, la doctrina de los espíritus por lo que respecta a la fatalidad. Fluido o fluídico, opuesto a sólido, calificación dada a los espíritus por algunos escritores para caracterizar su naturaleza etérea. Se dice los espíritus fluídicos. Nosotros creemos que esta expresión es impropia porque resulta un pleonasmo, poco más o menos que si se dijera aire gaseoso. La palabra espíritu lo dice todo, encierra en sí misma su propia definición, despierta necesariamente la idea de una cosa incorpórea. Un espíritu que no fuera fluídico no sería espíritu. Esta palabra tiene además otro inconveniente, que es el de asimilar la naturaleza de los espíritus a nuestros fluidos materiales. Retrae demasiado la idea de laboratorio. Fuego eterno. La idea del fuego eterno como castigo remonta a la mayor antigüedad y deriva de la creencia de nuestros antepasados remotos, que colocaban los infiernos en las entrañas de la tierra, donde el fuego central les era revelado por los fenómenos geológicos. Cuando el hombre hubo adquirido nociones más elevadas sobre la naturaleza del alma, comprendió que un ser inmaterial no podía sufrir los efectos de un fuego material, pero el fuego sigue siendo el emblema del más cruel suplicio y no se halla figura más enérgica para reflejar los sufrimientos morales del alma. En este sentido es como
lo entiende hoy la alta teología, y en este sentido se dice también abrazado de amor, consumido por el fuego de la ambición, de los celos, de la venganza, etc. Genio, del latín genius, formado del griego geino, engendrar, producir. En este sentido se dice del hombre que es capaz de crear o de inventar cosas extraordinarias, que es un hombre de genio. En el lenguaje espiritista, genio es sinónimo de espíritu. Se dice indiferentemente espíritu familiar o genio familiar, buen o mal espíritu, buen o mal genio. La palabra espíritu encierra un sentido más vago y menos circunscrito. El genio es una especie de personificación del espíritu. Se lo figura uno bajo una forma determinada, más o menos vaporosa e impalpable, y tan pronto visible como invisible. Los genios son los espíritus en sus relaciones con los hombres, obrando sobre ellos y por un poder oculto superior. Genio familiar, véase espíritu familiar. Gnomos, del griego gnomón, hábil, conocedor, compuesto de gnosco, conocer. Genios inteligentes que se suponen habitan en el centro de la tierra. Por las cualidades que se les atribuyen, pertenecen al orden de los espíritus imperfectos y a la clase de espíritus ligeros. Golpeador, véase espíritu. Hadas, del latín fata. Según la creencia vulgar, las hadas son seres semimateriales dotados de un poder sobrehumano. Por sus cualidades son buenas o malas, protectoras o dañinas. Pueden a voluntad hacerse visibles o invisibles y tomar toda clase de formas. En la Edad Media y en los pueblos modernos, las hadas han sucedido a las divinidades subalternas de los antiguos. Si se separa de su historia lo maravilloso que les presta la imaginación de los poetas y la credulidad peculiar, quedan solamente manifestaciones espiritistas como las que presenciamos todos los días, como las que han tenido lugar en todo tiempo. Es incontestable que esta creencia reconoce por origen aquellos fenómenos enlazadas que se consideran presidiendo el nacimiento de los niños y siguiéndolos en el curso de la vida. Se reconocen sin esfuerzo los genios o espíritus familiares. Sus inclinaciones más o menos buenas, reflejo de las pasiones humanas, las colocan naturalmente en la categoría de los espíritus inferiores o poco avanzados. Hamadríades, del griego ama, conjunto, o hidrus, roble, dríade, de drus, roble, ninfa de los bosques. Según la mitología pagana, las dríades eran ninfas inmortales que presidían a los árboles en general y que podían vagar libremente en torno a aquellos que les eran particularmente consagrados. La hamadríade no era inmortal, nacía y moría con el árbol cuya protección le estaba confiada, al que no podía jamás abandonar. No es dudoso hoy en día que el concepto de dríades y hamadríades tiene su origen en manifestaciones análogas a las que somos testigos. Nuestros antepasados, que lo poetizaban todo, divinizaron las inteligencias ocultas que se manifiestan en la substancia misma de los cuerpos. Para nosotros no son más que espíritus golpeadores, hechiceros, del latín factitius, artificioso. Se les dio primitivamente este nombre a los individuos que se dedicaban a predecir la suerte y por extensión a todos aquellos a quienes se atribuía un poder sobrenatural. Los fenómenos extraños que se producen bajo la influencia de ciertos médiums aprueban
que el poder atribuido a los hechiceros se basa en una realidad, bien que luego el charlatanismo haya abusado de ello, como abusa de todo. Si en nuestro siglo hay todavía personas que atribuyen estos fenómenos al demonio, con mayor razón debieron creer en los siglos de ignorancia. De aquí resultó que los individuos que poseían aún contra su voluntad algunas de estas facultades de nuestros medios fueron condenados a la hoguera. Ideas innatas, ideas o conocimientos no adquiridos que parece traernos al nacer. Se ha discutido mucho sobre las ideas innatas cuya inexistencia cuya existencia ha combatido ciertos filósofos que pretenden que todas las ideas son adquiridas. Si así fuera, ¿cómo explicar ciertas predisposiciones naturales que se revelan frecuentemente desde la más tierna edad y sobre las cuales no se ha dado enseñanza ninguna? Los fenómenos espiritistas lanzan raudales de luz sobre este problema. La experiencia no permite hoy dudar que cierta clase de ideas hayan su explicación en la sucesión de las existencias. El conocimiento adquirido por el espíritu en existencias precedentes se refleja en las existencias posteriores, por lo que llamamos ideas innatas. Iluminado, calificación dada a ciertos individuos que pretenden ser instruidos por Dios de una manera particular. Se les considera generalmente como visionarios o desequilibrados mentales. Con la calificación de secta de iluminados se ha confundido a todos aquellos que reciben comunicaciones inteligentes y espontáneas de parte de los espíritus. Si entre ellos se han hallado hombres sobreexcitados por su imaginación exaltada, hoy es notorio que debe de hacerse la parte correspondiente a la realidad del hecho. Infierno, del latín inferna, compuesto de infernus, inferior, que está en la parte baja, debajo, sobreentendiéndose locus, lugar inferior, así nombrado porque los antiguos lo creían en las entrañas de la tierra. En plural solo se usa un lenguaje poético, en lenguaje poético o hablando de los lugares subterráneos, a donde según los paganos iban las almas después de la muerte. Los infiernos comprendían dos partes: los campos elíseos, morada encantadora de los hombres de bien, y el Tártaro, lugar donde los malos sufrían el castigo de los crímenes por el fuego y otras torturas eternas. La creencia relativa a la posición subterránea de los espíritus ha sobrevivido al paganismo. Según la Iglesia Católica, Jesús descendió a los infiernos, donde las almas de los justos esperaban su advenimiento en los limbos. Las almas de los pecadores serán precipitadas en los infiernos. La significación de esta palabra es hoy en día muy restringida y se aplica solamente a la morada de los réprobos, más al progreso de las ciencias geológicas y astronómicas, habiendo lanzado raudales de luz sobre la estructura del globo terrestre y su verdadera posición en el espacio. Ha desterrado el infierno de su seno y no le queda lugar alguno determinado. En el estado de ignorancia el hombre es capaz para las abstracciones y para las generalizaciones. No concibe nada que no esté localizado en circunscrito, materializa lo inmaterial y llega hasta rebajar la majestad divina. A medida que el progreso de la ciencia positiva se extiende, reconoce su error. Por sus ideas dejan de ser mezquinas y en el horizonte del infinito se despliega ante una mirada. Por ello se ha llegado a concebir, según la doctrina espiritista, que no pudiendo ser sino moradas las penas de ultratumba,
Tales penas han de erradicar en la naturaleza imperfecta de los espíritus inferiores. No hay infierno localizado en el sentido vulgar que se da a tal palabra, pero cada uno le llevamos con nosotros mismos por los sufrimientos que estamos sujetos, que no son menos punzantes porque no sean físicos. El infierno está donde hay espíritus imperfectos. Instinto, especie de inteligencia rudimentaria que distingue a los seres vivos en sus acciones sin intervención de su voluntad y en interés de su conservación. El instinto se convierte en inteligencia cuando media la deliberación. Por el instinto se obra sin razonar, por la inteligencia se razona antes de obrar. En el hombre se confunden frecuentemente las ideas instintivas con las ideas intuitivas. Estas últimas son las adquiridas en un estado de espíritu o en existencias anteriores de las que conserva un vago recuerdo. Inteligencia, facultad de concebir, de comprender, de razonar. Sería injusto rehusar a los animales cierta especie de inteligencia y creer que no hacen otra cosa que seguir maquinalmente el impulso ciego del instinto. La observación demuestra que en muchos casos obran deliberadamente y según las circunstancias, pero esta inteligencia, por admirable que sea, se limita siempre a la satisfacción de las necesidades materiales, mientras que la del hombre le permite elevarse por encima de la condición de la humanidad. La línea de demarcación entre los animales y el hombre es trazada por el conocimiento que le es posible alcanzar a este último respecto del Ser Supremo. Invisible, nombre con el cual ciertas personas designan a los espíritus en sus manifestaciones. Esta denominación no nos parece acertada en primer término, porque si la invisibilidad es para nosotros el estado normal de los espíritus, sabido es que no es absoluta, puesto que se nos pueden aparecer en forma visible, y en segundo lugar porque esa calificación no tiene nada que caracterice esencialmente a los espíritus, desde el momento en que se aplica también a los cuerpos inertes que no afectan al sentido de la vista. La palabra espíritu tiene por sí misma una significación que evoca la idea de un ser inteligente incorpóreo. Advirtamos aún que, hablando de un espíritu determinado, del de Fenelón, por ejemplo, se dirá: es el espíritu de Fenelón quien ha dicho tal cosa, y no es el invisible de Fenelón quien ha dicho tal cosa. Perjudica siempre a la claridad y a la pureza del lenguaje el desviar las palabras de su significado. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el concepto del significado de invocación.